Estimadas alumnas y estimados alumnos, bienvenidas y bienvenidos al curso de Globalización y Competitividad dentro de la Maestría Virtual de Planificación Estratégica del Desarrollo. Mi nombre es Héctor Béjar, soy doctor en Ciencias Sociales, con experiencia amplia en proyectos de desarrollo, y voy a tener el placer de compartir con ustedes este curso durante todo el periodo de las sesiones, cuyos temas vamos a explicarles en esta primera introducción. Para empezar, referido a las orientaciones del curso y a la forma como vamos a trabajar. Primero, habrán, por supuesto, exposiciones mías sobre cada uno de los temas. Son unos 11 temas que vamos a tocar en este mes. Luego haremos diálogos y discusiones de grupo. Ahí les pido a ustedes que tengan mucha iniciativa, porque en realidad el éxito del curso depende de cómo nosotros hagamos una comunicación entre nosotros y podamos establecer un trabajo de equipo entre alumnos y profesor. Haremos también algunos trabajos y ejercicios en clase y tenemos un conjunto de lecturas de autores que tienen un gran predicamento hoy día, como son Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Viviane Forrester, Orlando Caputo, Joaquín Arango, el peruano Jürgen Schutt y otros autores. El tema primero que vamos a tocar es acerca de la globalización propiamente dicha y su paralelo y complemento, que es el tema de la competitividad. ¿Qué es exactamente lo que entendemos por globalización? Suponiendo que estamos hablando de un proceso de acercamiento, interdependencia entre las sociedades y las economías de todo el mundo. Explicaremos con la mayor amplitud posible, pero también con la mejor capacidad didáctica de la que podemos hacer uso, este complejo concepto sobre el cual se ha escrito muchísimo hoy día. Y paralelamente a la globalización, los desafíos que la globalización supone. Es decir, ¿qué es lo que la globalización está exigiendo a nuestras economías, a nuestras sociedades y a nosotros mismos, tanto a las generaciones viejas que se están yendo ya y están apartándose del ciclo económico, que son las generaciones que están retirándose de la economía, como a las nuevas generaciones que entran hoy día a enfrentar un mundo que va a ser, y es de hecho, un mundo mucho más dificultoso que antes. Por supuesto que veremos los dos grandes procesos globalizadores que ha vivido el mundo. Nos remontaremos históricamente al siglo XVI, a los años 1500, el descubrimiento de América, la época de los grandes descubrimientos, y la época en que el ser humano se da cuenta de que efectivamente el planeta es una esfera y que puede ser comunicado navegando alrededor de él. Es el primer momento y la primera globalización. Y después hemos tenido toda una época a la que llamamos la modernidad, al cabo de la cual nos encontramos frente a una segunda globalización, es decir, a un estrechamiento de las relaciones. La población es mayor, las comunicaciones son más intensas, las cargas de los barcos y de los aviones son cada vez más pesadas, aparece Internet, etcétera, todo lo que nosotros sabemos que nos lleva a lo que nosotros llamamos la segunda globalización. Esto para empezar, es decir, una descripción del fenómeno. Pero, por supuesto, este fenómeno tiene sus apologistas y tiene sus críticos. Hay quienes pensaron y todavía piensan que en la globalización está la solución a todos nuestros problemas. En la medida en que nos amplía el mundo, nos abre una inmensa cantidad de posibilidades y entonces todo queda como dependiendo de nuestra capacidad de hacer frente a ese inmenso mundo que se nos ofrece. Pero por supuesto la globalización tiene también sus críticos. Y en este curso expondremos a ustedes las tesis favorables a la globalización y las tesis que
critican y cuestionan la globalización, y una parte del curso estará dedicada, por supuesto, a las alternativas a la globalización que hoy día se están planteando. Pero no todos son elogios ni críticas. También hay gente que protesta, también hay gente que está en las calles, especialmente en las capitales europeas, o incluso de la misma Wall Street, la misma calle Wall Street, que es el centro del capitalismo mundial. Explicaremos también cuáles son los problemas sociales y políticos en el mundo de hoy y por qué la gente está en las calles en Europa. Una región del mundo que antes era tranquila, casi un modelo de estabilidad, y que hoy día súbitamente se nos aparece como el vórtice de una suerte de crisis de la conciencia mundial y de la protesta de organizaciones que antes eran absolutamente pasivas frente a lo que estaba pasando y ahora son las más activas del mundo. Haremos entonces una descripción de la crisis del capitalismo que empieza el 2008 con la crisis inmobiliaria y la crisis de Wall Street. ¿Cómo surgió esto? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué características ha tenido? ¿Cómo y por qué desde un primer momento en que tenemos solamente una crisis inmobiliaria, donde solamente la gente que compró sus departamentos o sus casas y los bancos que les prestaron están comprometidos, hasta un momento en que súbitamente Europa, que no fue el epicentro de esto, aparece comprometida? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Cómo este encadenamiento se va produciendo a partir y a raíz y por intermedio de la red, la inmensa red de circulación del capital que la misma globalización había creado? Es decir, la globalización aparece como víctima de una de sus propias ventajas, de aquello que considerábamos una especie de gran avance en la comunicación del mundo, la circulación del capital. Es precisamente esa circulación del capital la que hace que la crisis pueda también circular mucho más que lo que antes sucedía. Pero no todo es crisis. Hay gente que surge, hay gente que emerge, y el movimiento más importante que nosotros podemos detectar hoy día como movimiento emergente que surge desde las profundidades del mar económico es lo que denominamos los BRICS, es decir, el conjunto de economías enormes donde están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son, excepto Sudáfrica, que es una economía ciertamente más pequeña, pero cuya importancia reside en su rol estratégico en el África. Excepto Sudáfrica, las otras son inmensas economías. Pensemos en China con 1.600 millones de habitantes, en la India con una población parecida, que son enormes cantidades de gentes que empiezan a consumir, empiezan a comer, antes eran países del hambre, ¿no? Y empiezan a producir. Entonces, ese es un conjunto de montañas que está surgiendo. ¿Y qué significa eso? ¿Son una alternativa? ¿Son un desafío? ¿Cómo podemos explicar el rol de los BRICS en este momento en la economía mundial? Eso nos llevará a China. China merece una explicación. De China conocemos muy poco. La verdad es que de China se habla mucho, pero se analiza muy poco. En este curso intentaremos penetrar un poco en el desarrollo chino, en la misma historia china, explicarnos a China, cosa que es tan importante en el caso peruano porque la nuestra es una economía que está al frente de China. Para nosotros China no es el este como para los europeos, para nosotros es el oeste, la tenemos al frente. Si navegamos directamente el Callao hacia el oeste, estaremos en el Asia y estaremos cerca de China. Y además, con toda la historia de vinculación a partir del siglo XIX, en que tenemos una importante presencia económica china en el Perú, por supuesto que China para nosotros es un fenómeno especial. Y por eso le dedicamos a China uno de los capítulos de nuestro curso. Después vamos a entrar a los problemas. Hay un viejo problema del cual se habla muchísimo, que es la crisis climática. El mundo se está calentando. Los
elementos, las materias primas, los carburantes, el petróleo se están agotando. A este conjunto le llamamos los límites del crecimiento económico. Los límites del crecimiento económico es el título de un libro clásico, un informe clásico que los técnicos del Club de Roma presentaron allá por los 70, cuando había un gran entusiasmo sobre la posibilidad de crecimiento del Producto Bruto Interno. Y entonces dijeron, cuidado, el crecimiento tiene sus límites. Describiremos entonces cómo es este proceso, a qué se deben y cuáles son esos límites, y por qué y cómo se está discutiendo la crisis climática en el mundo. Como alternativas que están surgiendo también hoy día frente a esto, dedicaremos un capítulo de curso al buen vivir. Es decir, nuevos conceptos que están surgiendo con nuevas constituciones en el mundo que nos dicen cómo podríamos vivir, cómo podríamos escaparnos de esta sociedad de consumo que nos oprime muchas veces, que hace que nos alienemos, que pensemos solamente en el día a día, y cómo es que podríamos retornar a los viejos valores de la vida al aire libre, de la vida en contacto con la naturaleza, de la vida que recupere nuestras propias tradiciones nacionales, como en el caso, por ejemplo, del Perú y de las sociedades andinas, que nos parecemos tanto a las sociedades asiáticas en la medida en que tenemos un pasado de unos 10.000 años como mínimo. El buen vivir es un concepto que ya está en algunas constituciones de Sudamérica y también le dedicaremos un capítulo. Luego está la crisis de los alimentos. A los peruanos esto nos importa muchísimo. ¿Qué va a pasar entre esta rivalidad entre los alimentos que son dedicados a ser combustibles y los alimentos que están dedicados a las personas? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Y cómo es que los alimentos se están encareciendo? ¿Qué podemos hacer en torno a la seguridad alimentaria? El otro gran problema del mundo de hoy. Y también el tema de la gente, porque se nos ha hablado mucho de globalización. Pero cuando hablamos de globalización estamos hablando en realidad de circulación de los capitales. A la hora de que hablamos de la circulación de las personas, allí desaparece la globalización y desaparece la libertad. Y nos encontramos con departamentos de migraciones, nos encontramos con pasaportes, nos encontramos con muros, nos encontramos con la oposición de los países de la abundancia a llenarse de pobres. Los pobres del tercer mundo, de Asia, África, de América Latina, migran hacia los focos de la abundancia y se encuentran con un rechazo en esas sociedades. Por un lado los aceptan cuando son útiles para trabajar, pero los rechazan cuando son demasiados o cuando comprometen la supuesta real o ficticia pureza de sus culturas. El tema de las migraciones es un gran tema mundial hoy día. Y luego de analizar todos estos problemas, entraremos al otro de los grandes temas de este curso, que es la competitividad, el gran desafío. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es finalmente la competitividad? ¿Qué significa? ¿Qué es el cambio? ¿Cómo y por qué podemos cambiar? ¿Qué significa cambiar? ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas del cambio hoy día, tanto a nivel empresarial como a nivel nacional y a nivel regional? Y ese será también uno de nuestros grandes motivos de reflexión. Este es en suma el contenido del curso. Como les digo, depende mucho de la actitud de ustedes y su voluntad para participar, para intervenir, para discutir. Les traeré el mejor material al cual podamos tener acceso y haremos las explicaciones más prácticas y más concretas, de manera que el mes que nos espera pueda ser un mes placentero y útil para todos nosotros. Un saludo especial y los espero en la primera sesión del curso. Muchísimas gracias. Proyectos de desarrollo. Y voy a tener el placer de compartir con ustedes este curso durante todo el periodo de las sesiones, cuyos temas vamos a explicarles en esta primera introducción. Para empezar, referido a las orientaciones del curso y a la forma como vamos a trabajar.
Primero habrán, por supuesto, exposiciones mías sobre cada uno de los temas. Son unos 11 temas que vamos a tocar en este mes. Luego haremos diálogos y discusiones de grupo. Ahí les pido a ustedes que tengan mucha iniciativa, porque en realidad el éxito del curso depende de cómo nosotros hagamos una comunicación entre nosotros y podamos establecer un trabajo de equipo entre alumnos y profesor. Haremos también algunos trabajos y ejercicios en clase y tenemos un conjunto de lecturas de autores que tienen un gran predicamento hoy día, como son Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Vivian Forrester, Orlando Caputo, Joaquín Arango, el peruano Jürgen Schutt y otros autores. El tema primero que vamos a tocar es acerca de la globalización propiamente dicha y su paralelo y complemento, que es el tema de la competitividad. ¿Qué es exactamente lo que entendemos por globalización? Suponiendo que estamos hablando de un proceso de acercamiento, interdependencia entre las sociedades y las economías de todo el mundo. Explicaremos con la mayor amplitud posible, pero también con la mejor capacidad didáctica de la que podemos hacer uso, este complejo concepto sobre el cual, estimadas alumnas y estimados alumnos, bienvenidas y bienvenidos al curso de Globalización y Competitividad dentro de la Maestría Virtual de Planificación Estratégica del Desarrollo. Mi nombre es Héctor Béjar, soy doctor en Ciencias Sociales, con experiencia amplia en proyectos